Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de Nos vamos a casar, de Más allá del rosa, con Jessica Fernández, Farid Dieck, que son la pareja polémica del mes. Entonces, este podcast es larguísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a estar viendo. Ahorita nos quedamos en el lenguaje inclusivo. Están hablando acerca del lenguaje, de la comunicación. Está hablando Jessica también de que el lenguaje discrimina, que no es lo mismo ser Jessica Fernández que ser Jessica Fernández de Farid Dieck. Entonces, bueno, están haciendo este tipo de reflexiones. No es porque yo sea mala onda, pero voy a ir adelantando un poquito, ¿verdad? Para llegar a donde ellos dos empiezan a hablar de su problemática. Espero no les moleste. Eh, lo estoy analizando, lo estoy reaccionando. Estamos viendo en la primera parte, pues que hay diferencia. Ya Jessica se refiere de una manera más cariñosa, más eh, agregadora hacia él y él se siente como más relajado. Y cada vez que él se relaja, pues empieza a explicar y empieza a dar definiciones para llegar a una conclusión o para llegar al objetivo de este podcast, de cómo han trabajado su relación de pareja. Al parecer fueron a terapia, así es que gracias por acompañarme en esta segunda parte. Dale amor, dale cariño, dale un like. Esto es un en vivo, no es un live. No lo voy a hacer como un live, entonces dele amor también a este contenido. Los en vivo vamos a tener varios de otros temas, así es que quédate, por favor, aquí en Psicología con Gracia. Entonces, ¿qué te diría? No tan rápido, porque dice el lenguaje, muchos te dirían, no puede ser impuesto. Es decir, solamente se puede instaurar dentro del colectivo si el colectivo lo adopta. Eso tiene razón, si el colectivo lo adopta, por eso el lenguaje inclusivo muchos no lo adoptamos y parece impuesto. Y la última palabra lo tiene el colectivo. Bendito Dios. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que a la parte que decía Wittgenstein, el significado de las palabras está en su uso. Es decir, no importa la definición del diccionario tanto como el uso que la gente le da. Y Por eso el Cantinflas, cuando dijo Cantinflar, lo usábamos tanto que ya se utiliza como un vocabulario para todos. por eso de repente podemos ver palabras que cambian de significado, pero no por algo impuesto necesariamente, sino porque por alguna razón que tú quieras, de infinidad de posibilidades, la gente empezó a usarla para otro significado. Por ejemplo, bizarro. La palabra bizarro antes significaba valentía. En No sé inglés. si la gente sabía en el diccionario. Pero de repente ya ahorita se le ha agregado un nuevo significado porque la gente lo empezó a usar para definir algo raro, extraño. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que alguien podría argumentar que si algo en cierto momento histórico se instauró o se utilizó para significar cierta cosa, con el tiempo a lo mejor el significado puede deslizarse si la gente no lo ve de la misma forma. No sé si me estoy dando a entender. O sea, sí, pero al mismo tiempo, ¿no crees que el lenguaje también influye en el inconsciente de la gente? O Con sea, los significados en colectivos. cómo no, exacto, El inconsciente colectivo, diría Jung. en cómo nos relacionamos y las dinámicas que tenemos. O sea, y volviendo al tema de entre hombres y mujeres, por ejemplo, ahí te va como te digo, cómo puede ser que influya. O sea, volviendo a otros ejemplos, o sea, que siento que son miles en cuanto al lenguaje, pero pues el tema de nombrar profesiones de forma femenina. O sea, había una revolución porque empezamos a decir juezas o empezamos a decir presidenta, que en México por primera vez en la historia tuvimos una presidenta, ¿no? Claro. Que empezamos a decir médica, ¿no? Y se ha hecho una revolución como si fuera tipo lo más... Sí, 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 como si fuera una, pues como sí, un ataque, no sí, sé, sí, o sí, sea, hasta como algo algo. de que, como no, es que no, y pues, Cuando ella lo dice se incomoda. yo que he mencionado estas palabras en redes y que me he sentado con médicas, con doctoras que dicen, somos médicas, o sea, ellas mismas, ¿no? O que ahorita tenemos una presidenta, una mujer liderando México, como quiera, la gente le arde y no soporta esta esa posibilidad Esa de posibilidad. transformación a ponerle una A al final de la palabra, ¿no? Y es como, no es presidenta, es presidente mujer, no es, y a veces desde las mismas mujeres también, no es médico, no es, o sea, literal tienes a doctoras con el título que dice médico cirujano, y es de que Daniela no sé qué, ¿no? Y la foto de la mujer, ¿no? Entonces, la gente, como que hay mucha gente que está resistiendo mucho a esto, pero al mismo tiempo, qué importante es también como la visibilidad y la representación y justo el nombrar, y hablando de la importancia que tiene el lenguaje como para influir en esta como conciencia colectiva, de creo que sí es muy importante nombrar las palabras, porque especialmente ahorita cuando hablamos de temas de género y de profesiones, que históricamente, especialmente en profesiones donde históricamente las mujeres han sido relegadas o han sido muy pocas, y decirlas como representadas en femenino, porque creo que para las que lo escuchan, o al menos para una niña, por ejemplo, que lo escucha, te abre una posibilidad, ¿no? O sea, sí creo que les... Bueno, ella lo tiene muy consciente y cree vehementemente en eso, porque hasta mueve sus manos de que realmente cree que el lenguaje cambiando en femenino, pues cambiarían muchas cosas en relación a nosotras, ¿no? Bueno, eso es lo que ella cree.
que el mensaje es, también existe esta alternativa, ¿no? Ujú. Y esta profesión, están mujeres y es hombres y puede ser una posibilidad. Y así es como creo que se puede permear a través de la cultura también Claro. el reconocer que pues hay mujeres presidentas y que hay médicas y que, y más, y que tienes que, como dicen, ojalá que en un futuro deje de haber mujeres líderes y haya solamente líderes y ya Ujú. está, ¿no? Pero el decir todavía mujer presidenta o mujer juez, o sea, justo porque siempre han sido la minoría, pero Ujú. empieza a haber más, lo nombras y creo que parte de nombrarlo pues es abrir esta posibilidad. Claro. No, O sea, es como la estoy de acuerdo. representación, ¿me explico? Estoy de acuerdo que el lenguaje, o sea, se van entrelazando los temas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que justamente Muy padre lo del lenguaje. Voy a adelantar un poquito. Dije poquito, ¿eh? la gente como si fuera, o sea, como la gente decide adoptar, ¿no? Los cambios, lo va a terminar haciendo y así es como muta el lenguaje. A ver, algo muy... Ok, los cambios se van a ir, van poco a poco, no tienen que ser impuestos, eso es real, por eso tantas profesoras cabeza de huevo que regañaban a sus alumnos en formación de quinto y sexto, de di ella o di todes, o sea, una estupidez total, ¿no? Eso tiene que ser integral. Un ejemplo muy sencillo. Son las palabras y los modismos y todo este tipo de cosas que de Claro, repente salen por las redes. O sea, a mí claro. me ha tocado de repente, a ver, es muy, seguramente muchos adultos se podrán identificar cuando de repente ven a nuevas generaciones, ¿no? De repente hablando en códigos y hablando de emojis y palabras Sí, eso es cierto. que no entienden, ¿no? Claro. Y es justamente eso. O sea, es como este grupo adoptado Claro, por, pues, ahí, por contagio. Me acuerdo mucho de mis alumnos que me decían, eres mi befa. Y yo, ay, ¿qué es eso? Mi best friend, doctora, que así es. Y yo, ah, Diosito santo. social, por lo que tú quieras, ciertas palabras para explicar ciertas cosas y así tomó Saludos a mis alumnos. un lenguaje hasta cierta forma, se creó un lenguaje hasta cierta forma de ellos, ¿no? claro, la palabra influencer, por ejemplo. O sea, hoy la tomo Exactamente, la palabra influencer, pues tiene que ver con los creadores de contenido que llegan a muchísimas personas y resultan influenciables, más bien, bueno, sí, influenciables también, que influyen, mejor dicho, en las masas, ¿no? En un grupo de personas sumamente alto. todo el mundo conoce la palabra influencer. Claro. Hace 15 años o 20 años, pues no existía la palabra influencer. No hace, sí, como hoy la conocemos. Y hoy es de las palabras más usadas, ¿no? Claro. En diferentes idiomas. O sea, entonces también van surgiendo nuevas palabras. Y también lo que decías lo digo, lo interesante también está en esta resistencia. O sea, que creo que es parte de esta adaptación o transformación, pero cómo hay tanta resistencia para ciertas palabras, pero para otras no. Yo creo que un gran problema es que se deja un vacío. Es decir, yo creo que si bien es importante tal vez de construir narrativas que se tomaban como certezas absolutas, que eso es válido para poder a lo mejor... Ok, bueno. Súper bien. Vamos a seguir, ¿les parece bien? Voy adelantando poquito, 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 porque dura mucho y entonces, pero no voy a adelantar muchísimo porque ustedes quieren que reaccione a todo, ¿va? mejor dependiendo de los valores de la época, poder dirigirnos hacia otras metas y otras guías y otras brújulas, creo que el problema es que no se reinstauraron nuevos valores. ¿Sí explico? Sino que quedó un vacío, es decir, desmontar todo, no hay nada, relativizar todo. Y es que no, o sea, creo que, digo, es lo que creo hoy en día, puedo estar equivocado y puedo cambiar de opinión después, pero por lo menos hoy intuyo que el ser humano tenemos una necesidad de brújulas, Ujú. de tener... Sí, porque estamos todos confundidos o confundides. Por tanto, cambio tan simple y tan fuera de lugar. de saber hacia dónde vamos, de poder ver con claridad qué es para, o sea, ¿sí me explico? Para tener una estrella de Belén. Y creo que si bien destruimos estas estrellas de Belén, no fuimos o no hemos sido capaces, o a lo mejor estamos en el proceso de, no lo sé, de poder reinstaurar nuevas estrellas de Belén que nos den brújulas y dirección. No sé. Los dos tienen mucho, un lenguaje no verbal muy congruente en este podcast. Ella realmente está viéndolo en los ojos, está tomando las preguntas, realmente le está haciendo caso, ¿verdad? Y está dándole preguntas con, que van con el tema que están tratando, ¿no? No es uno por allá y otro por acá. Y Farid, pues es muy apasionado en explicar todo esto, es parte de su trabajo y es muy congruente, ¿no? Abre las manos, extiende cuando habla de palabras, o sea, hace ilustradores muy, muy congruentes en relación a lo que están explicando, ¿va? A lo mejor, porque muchas veces las cosas se entienden en retrospectiva, ¿verdad? O sea, a lo mejor en 10 años vamos a decir, esta época fue la que se construyó. O sea, realmente no lo sabemos, pero por lo menos hoy, en lo que yo noto mucho de las vicisitudes de los jóvenes, de la gente en sí, del discurso en redes y de la gente, sí se nota como una falta de brújula, una confusión perenne, una fragmentación de todo, una Del origen, sí. Sí hay mucha confusión. Habiendo tantas opciones, pues la gente queda sin una. Es cierto. relativización, una gran relativización de todo. Y Ok. eso de no estar Y ya dices, bueno, ya
Esto puede ser un gato, o puede ser un perro, o puede ser una mujer, o puede ser un chimpancé, o sea, ya todo es tan relativo que te confundes y no sabes cómo poner orden. Eso es verdad. Mucho como justo, ¿no? La falta de brújulas. Que perdimos. Insisto, no estoy diciendo que estuvo mal Ajá. desmontar mucho. Él tiene que aclarar mucho que no está mal desmontar el lenguaje, al contrario, porque, pues, cuando tú hablas de esto, mucha gente se pone así de: "Ay, ¿cómo es posible?". Ajá, es de, está siendo transfobo, está siendo homófobo, está siendo misógino, ¿cómo es posible? O sea, se ponen muy extremos este tipo de personas cuando tú hablas de esto, ¿no? Como que de verdad ya todo da lo mismo, entonces decirle mujer da a cualquiera le puedes decir mujer, a cualquiera le puedes decir hombre, entonces ya no hay brújula, ya no hay un sentido. Pero él tiene que explicarlo, él lo tiene que explicar porque si no la gente se empieza a ofender muchísimo. Muchas de estas brújulas, pero creo que es preciso construir nuevas. Ok, y con ¿No? toda esta, justo con toda esta crítica, y ya para cerrar con el tema del lenguaje, pero es que, gente, así son las conversaciones Ah. con Farid. Sí, Esto de una pregunta surgió sí, todo yo un tema y creo, ni siquiera hemos entrado al tema principal del podcast. Pero ya está en el tema principal. ha sido las conversaciones con mi futuro maridito. Me encanta. Oye, ¿cómo, o sea, qué dirías, haciendo todo este cuestionamiento del lenguaje y que ha Ah. sido, pues, según tú dijiste, la idea como de las más impactantes, Una de las ideas, una de digo, las ideas todo que lo más, que sí, conllevó, todo ¿va? lo que eso conlleva, claro, que es muy amplio, pero habiendo entendido, analizado, cuestionado tanto la historia del lenguaje y sabiendo su importancia al día de hoy, ¿cómo dirías tú entonces? Porque yo siempre es algo que me pregunto, como, ok, entiendo todos esos cuestionamientos, todas estas reflexiones como filosóficas, de que súper profundas y Ujú, complejas, y es como, ok, chido, ujú. pero lo que como que siento que yo buscando ser como práctica es como, ok, pero ¿de qué nos sirve esto? Y más que nada, ¿cómo, o sea, qué podemos implementar para que ayude a la sociedad? Ujú. Entonces, eso que está preguntando Jessica es muy interesante, ¿eh? Sí, porque dices, bueno, qué bonita teoría, tienes toda la razón con lo del lenguaje, me parece muy bien, está genial, pero ¿cómo lo voy a implementar en mi vida? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestra vida? ¿Sale? Y ella lo dice de una manera muy sencilla. Me gusta, ¿no? Cuando dice, pues yo soy más práctica, ¿cómo lo llevas a tu vida real? Muy buena pregunta, fíjate, muy bien, ¿verdad, Chimino? Chimino es mi tulpa, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a seguir. ¿Les parece bien? o sea, te preguntaría también, ¿cómo podemos entonces, entendiendo todo esto del lenguaje, cómo podemos usar el lenguaje a nuestro favor para hacer un mundo mejor y para hacer un mundo más justo? Que creo que es lo Ok. que todos Ujú. queremos. Sí, claro, pues bueno, algo práctico, un canalizamiento práctico de esto, por ejemplo, en el campo de la salud mental es súper importante, lo ves reflejado, o sea, muchas veces es lo que sucede en un proceso terapéutico, hay un deslizamiento de significado. O sea, es más, lo puedes aplicar de que nosotros a veces tenemos ciertas creencias fijas, inamovibles, sobre ciertos. De deslizamiento, eso es muy interesante. Nosotros tenemos creencias, ¿no? Y muchos lo llamamos en el cognitivo conductual creencias irracionales, ¿no? Entonces tú vas detectando esas creencias para ver cuál te está perjudicando en tu vida y empezarla a remover. Eventos, sobre ciertas experiencias, sobre ciertas cosas, cuando en realidad a lo mejor hay capas de significado detrás. ¿Sí me explico? Entonces, ese deslizamiento, ese desmontar esa cadena que mantiene fijo un significado sobre un cierto suceso, se puede desmontar para poder fijar otros significados diferentes. O bien, por otro lado, creer que nosotros tenemos ciertos significados sobre ciertas cosas e indagar para descubrir que hay otras capas de significado detrás que son las que nos mantienen a lo mejor haciendo ciertas conductas. Haciendo un resignificado, ¿no? Resignificar las situaciones. Por ejemplo, si a mí me robaron mi celular, ¿verdad? ¿Cómo puedo resignificar eso? En vez de decir, ay, fue una gran pérdida, decir, ok, puedo comprarme otro celular, tengo que tener más cuidado, o sea, tener otro tipo de frases o creencias dentro de ese evento que fue traumático para que yo pueda vivir mejor y puedan ser más fructíferas para mí. A eso se refiere Farid. O promoviendo ciertos malestares, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto puede tener una finalidad en ese sentido. O sea, no quedarte de manera fija con ciertas creencias, no quedarte de manera fija con ciertos significados sobre las cosas, sino que estar abierto o abierta a poder deslizar el significado de las cosas. El poder deslizar y poder también decirle bye. Si tú tienes un significado de que el dinero es sucio, entonces tal vez no puedas tener una vida financiera sana. Entonces, sí, en vez de deslizarlo, que sí, esa es la primera situación, deslizar ese significado, la cosa es que digas, bueno, yo puedo resignificar el dinero para que no sea algo sucio para mí y pueda tener yo abundancia de él. ¿Me explico? Y ya me refiero a deslizar, que, pues bueno,
lo que yo creo hoy o lo que yo siempre he creído sobre cierta cosa puede tener otros significados. Me puedo deslizar hacia allá. O, por ejemplo, también ver la vida misma como tal. Muchas veces creemos que un cierto suceso tiene un significado absoluto, negativo, de lo que hemos vivido. Cuando si vemos la naturaleza a lo mejor del lenguaje, que no es estático, sino que siempre va, el significado se va deslizando, o sea, se va mutando, pues también podemos ver eso de una forma esperanzadora, en donde si cierto suceso a lo mejor no podemos ser capaces de construir un significado, pues en lugar de pensar que esto no va a tener ningún sentido Se lo das. y que o el sentido es necesariamente negativo, pues nos puede dar la esperanza de que pues en un futuro, conforme vamos construyendo y tomando decisiones, ese suceso que hoy no tiene significado puede adquirir un significado diferente el día de mañana. Claro. Entonces, eso puede ser esperanzador. El significado de tu vida no es estático, sino que se desliza. ¿Sí? Sí, tú no eres, el significado de tu vida puede no ser ahorita lo que tú quieres, pero el día de mañana tú lo puedes darle un resignificado. Puedes darle otro sentido, porque todos somos movibles, ¿no? Todos tenemos movimiento mientras estamos vivos y eso, eso es lo que nos hace estar acá. ¡Uy, qué padre! ¿Sí me explico? O sea, tiene ciertas implicaciones que también se pueden adoptar Claro. para ciertas Y otras cosas usar de el manera lenguaje, práctica. ¿no? O sea, a lo que voy es como, que es justo lo que, lo que se hace en la psicoterapia. Como que qué importante es el lenguaje, que a pesar de tal vez no ser exacto y no ser súper acertado, sí a través de utilizarlo, que creo que eso es lo que nos Ujú. hace distinción como seres humanos de los animales, ¿no? Que es el usarlo, el mencionarlo, el nombrar Ujú. ciertos sucesos, hace toda la diferencia. Como el poder que tiene poder verbalizar Sí. ciertas experiencias Sí, o sí. pensamientos o ideas que tú tienes, que de repente ya que las dices en voz alta, empiezan a cobrar sentido o Ujú. empiezan a sentirse más ligeras como las experiencias que tuviste. Entonces, Ujú. qué poderoso también eso, sí, Claro. ¿no? Y otra, Por ejemplo, si tú te hablas bonito en el espejo, si te dices, ay, qué guapa, qué linda, qué bella soy, hay cambios neuronales, ¿sale? Hay cambios en la química cerebral. Eso está comprobado, por ¿eh? ejemplo, ahorita, totalmente, y ahorita otra finalidad práctica que esto puede ayudar y seguramente mucha gente lo ha vivido, es el entender que muchas veces lo literal no es literal. O sea, es decir, cuando alguien, estás con tu pareja, estás teniendo una discusión y tu pareja te dice algo, muchas veces algo que promueve mucho las discusiones es que la gente nos tomamos de manera literal las cosas. Es decir, dijiste esto, significa esto. Ujú. Y si dijiste nunca haces nada por mí, significa nunca hago nada por ti. Y eso es una gran, o sea, fíjate cómo todo esto filosófica que hablamos filosóficamente tiene una finalidad práctica aquí. Es decir, el emisor entiende, o bueno, el receptor entiende, o puede llegar a entender que no todo lo que escucha es literal, sino que lo que dice puede tener significados diferentes. Y a lo mejor no se trata de que, Ojalá que Farid tome todo lo que se ha visto en Internet como una resignificación, ¿no? De todo lo que le han dicho y que diga, ok, sí, o que me dicen que soy migajero, ¿qué onda, no? Lo voy a resignificar porque ha de ser duro saber que todo el Internet te está diciendo que eres una persona que no tiene carácter, ¿no? Este, y qué padre que tenga ese conocimiento y ojalá que resignifique lo que se le está diciendo en Internet, ¿no? no se trata que está diciendo que nunca haces nada por ella, sino que probablemente está diciendo que se ha sentido un poco desatendida. Claro. ¿Sabes cómo? Entonces, las cosas, Sí. las palabras no necesariamente son sus significados literales, sino que hay juegos de lenguaje y de Wittgenstein, en donde hay ciertas, en el contexto particular en el que se está diciendo, tiene otro significado. Entonces, en lugar, ahí el receptor, digo, yo sé que no podemos ser adivinos, pero por lo menos algo que sí puede hacer el receptor en ese momento es como, a ver, Cuestionar un poco, ¿no? ¿Desde dónde te lo están diciendo? Por eso mucho la frase de, mira quién te lo está diciendo, desde dónde te lo están diciendo y por qué te lo están diciendo. Eh, Más bien, ¿desde dónde? Porque tal vez el por qué no podemos saberlo, pero sí podemos saber desde dónde, ¿no? Desde sus proyecciones, desde su manera de ser, desde el hecho de que tal vez ahí sí di ese mensaje, bueno, no sé, desde muchísimas cosas. estoy entendiendo esto. ¿Te estás Claro. refiriendo a esto? ¿No? O sea, como Claro. poner en tela de juicio la interpretación inicial y no quedarte con lo que tú estás entendiendo literalmente, ¿verdad? Y que porque luego ya se termina convirtiendo en una lucha de poder en donde yo entendí esto, no, pues que no me estás entendiendo y ninguna de las partes se entiende. Y Claro. por otro lado, también esto ayuda a que el emisor, ¿verdad? También trate de ser lo más claro o clara posible con lo que está tratando de comunicar. Sí, seleccionar bien tus palabras. Exactamente. Entonces, como el lenguaje, sí, Sí, tienes que seleccionar, tienes que ser más asertivo o asertiva. Y cuando se va a terapia, lo que se procura y lo que se quiere trabajar es que seas más asertiva o asertivo, primero contigo mismo, y ya se transmite a tu vida, ¿no? preciso, inexacto y puede llegar y no necesariamente lo que se dice puede significar o puede tener muchos significados, entonces hay una responsabilidad tanto del emisor como del receptor, del emisor de tratar de ser lo más claro posible o claro posible con lo que está tratando de decir y el receptor de decir, ok, lo que me está diciendo a lo mejor no es lo literal, sino que puede ser llegar a otra cosa, una verdad emocional detrás, entonces Claro. antes de tomar como certeza la primera impresión, Andan así dándose así sonrisitas muy agradables, ¿no? pues puedo llegar a como cuestionar. Entonces, fíjate cómo todo lo que decíamos al principio, pues básicamente permea muchas áreas de Sí. nuestra vida. Sí, me encanta eso, de cómo lo podemos aterrizar y aplicar. Ujú. Oye, tú ya te fuiste por el tema que vamos a hablar también, que es el A de, ver. diste el ejemplo de como una dinámica de pareja, de cómo se puede
o sea, que se puede implementar para tener una mejor como conversación Claro. y entendimiento. Sí. Entonces, gracias por este Masterclass Express de lenguaje. Fue un masterclass bastante largo, pero interesante. A mí me lo pareció, pero para mucha gente va a decir, no manches, ¿a qué hora, no? Bueno, digo, a ver, no soy ningún, tampoco, a ver, también cabe recalcar que no soy ningún experto, ¿eh? Soy alguien que le gusta leer y No, soy una sí, Si es experto en qué, porque pues es una persona que está preparada. A muchos les gustará o no, pero es alguien que está preparado, ¿sale? Es una persona que sabe de lo que habla también. O sea, a Farid se le nota que tiene tablas, ¿va? aficionado, pero no soy ningún filósofo del lenguaje el mejor. ni un experto en lingüística, ¿verdad? O sea, Y aquí, pues bueno, a Jessica se le nota ya más, la verdad, wow, bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque pues para eso tienes pareja, para admirarla, para apoyarla, no para humillarla, ¿verdad? Entonces, em, le da las manos y lo mira a los ojos y se nota genuinamente orgullosa de él. ¿Mm? nada más cabe recalcar. Muy bien, pero no, pero está chido, la neta, está chido y está interesante. Y a final de cuentas creo que, o sea, te digo, tú eres como mucho más filosófico y a mí me has hecho como darme cuenta de muchas cosas, pero creo que a final de cuentas lo que yo siempre pienso es qué padre hacernos todas estas preguntas y profundizar tanto, siempre y cuando a final de cuentas haya, bueno, en mi opinión, como un resultado en el que podamos de forma aterrizada implementar para tener. Eso a mí me parece bien, porque la psicología tiene que ser así, ¿sale? Tiene que haber teoría, sí, pero tiene que haber un momento en el que tú digas, ok, hasta aquí, ¿cómo lo puedo yo poner en práctica? ¿Cómo yo voy a ver el resultado? ¿A poco voy a estar eternamente en terapia? ¿Sale? Y mucha gente que se queja de la psicología es eso de, ay, nunca tiene fin, ¿no? No, claro que tiene fin, claro que tiene resultados, claro que tiene un tiempo, ¿sale? Y eso es practicidad, ¿no? Al final también hay que entender algo, lo digo en buena onda, Farid es psicoanalista. Entonces los psicoanalistas sí son como más ay, amplios en todo eso. Los cognitivos conductuales, los humanistas somos más como de, a ver, vamos a ver objetivos, tenemos que ver resultados, cómo puedo practicar esto en mi vida de una manera concreta. ¿Por qué? Porque la vida no me va a esperar, ¿verdad? Entonces, en fin, vamos a seguir qué tanto dice Jessica. Qué bueno que están aquí conmigo. Dele amor a este video, por favor. Estamos reaccionando a la segunda parte de este podcast que me lo estás dice y velo, por favor, ¿eh? No lo dejes de ver porque si no vas a sentir fue mi corazón. Tener mejores relaciones o mayor entendimiento de X o Y o tener más armonía en cuanto a convivimos. Entonces, me encanta. Bueno, a ver, entonces ya, en el preámbulo del lenguaje, y al final hiciste un ejemplo de una relación, de cómo podemos hacerlo en relaciones en pareja. Quisiera empezar con el tema de que, bueno, para empezar, Farid y yo tenemos, ¿cuánto tenemos de conocernos? Tú y yo tenemos... 2018. 2018 nos conocimos. No, no, mentira. No, 2017. Mentira, 2010, O 16. no, 2016, octubre de 2016, me acuerdo. Ay, cosita. Ya ni recuerden cómo se conocieron porque si no, otra vez los van a ¿Cómo te poner. crees que es octubre? Pues tengo buena memoria. Ah, Ay, chiquita. Cierra los ojos y se ríe de que tengo buena memoria porque estabas obsesionado con esta mujer. ay, cuero. Sí, en un bar, En un ¿verdad? bar, sí. 2016, como Sí, se sí. llevan a ser 6 años de que nos conocimos el siguiente año. Digo, 10 Más. años. Van para 10 años. 10 años, Sí, perdón. sí, Wow. Bueno, ok. Pero desde el 2018 fue que empezamos con exacto. una relación de pareja. Y si Ajá. quieren conocer nuestra historia, porque este no es el espacio, gente, si quieren conocer nuestra historia, vayan a un episodio de un podcast Que alguna vez tuvimos. que alguna vez tuvimos, que se llama Farid y Jessica, y que hicimos algunos cuantos episodios, pero luego ya no nos dio la vida. Pero ahí contamos nuestra historia. Entonces, Ya no vayan porque no, ya todo el mundo lo conoce. Es donde todos hicimos ahí nuestras opiniones, ¿no? Al respecto de todo tipo. Entonces, bueno, vayan. lo encuentran en YouTube, es más, se los ponemos aquí, ¡tling! Para que lo vayan a escuchar nuestra historia. Pero bueno, ahí platicamos un poquito más de cómo nos conocimos y de que cortamos, o sea, acabamos nuestra relación, tuvimos una ruptura amorosa donde Farid sufrió bastante. No sé por qué no lo dudo. Bueno, ella parece muy sarcástica y se ríe mucho como de él y juega con eso, ¿no? Ay, sufriste mucho por mí. Pero bueno, perdónenme, pero la verdad es que no la veo simpática, ¿no? O sea, como que ella tiene que aclarar que está haciendo una broma, porque si no, pues cae como antipática. Sorry. No, yo también, la verdad. Y fueron 2 veces. Bueno, está diciendo que también ella, y voltea a la cámara diciendo, fueron 2 veces de la ruptura. A ver si, de por qué rompieron, vamos a ver. Entonces fue como anduvimos, cortamos, volvimos, cortamos, volvimos. Y nos aquí. ¿Cómo? Volvieron, cortaron.
Dios santo. ¿Pero tres? Anduvimos, Ajá, cortamos, sí. volvimos, cortamos, volvimos. ¿Quién nos aquí? Ajá, sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Volvimos, cortamos y enos aquí. Ah, caray. Uf. Correcto. O sea, cortamos 2 veces Ajá. y pues volvimos 2 veces y ya estaba la tercera, fue la vencida, gente, la definitiva. Y pues ya llevamos más de 4 años, o 4 años desde esa última vez que Correcto. cortamos y nos acabamos de comprometer hace, Hace como 2 meses. Como hace un mes y mes medio, sí. Muy bien. Qué felicidad, yupi. Pero bueno, quería poner este tema sobre la mesa por el tema de como la posibilidad de rehacer una relación y exitosa, por así decirlo, o sea, Ujú. que sí se dé, vaya, fructíferamente después de una ruptura Ujú. o después de múltiples rupturas, o en este Sí. caso 2 rupturas, como fue nuestro caso. 2 rupturas y okey, y después de la última ruptura, ya duraron 4 años y ya se están comprometiendo para casarse. Está okey. ¿Cómo recuerdas o cómo ves tú como esas 2 rupturas que tuvimos en su momento? Bueno, creo que la primera, y siempre te lo he dicho, para mí no es lo que parece, ¿verdad? Porque creo que en esa primera vez que nos tocó estar juntos, el contexto estaba muy complicado. Em, cuando recién anduvimos, yo tenía programado como 3 meses de conferencias y nos vimos muy poco en ese lapso. Sí, fueron 3 meses los que Y pues anduvimos. sí, a ver, yo entiendo perfectamente que pues, pues puede ser raro, ¿no? Entrar a una relación Ujú. un poco anormal, atípica en ese sentido, porque pues, digo, pues, empieza una relación y pues quieres estar con tu pareja y normalmente es como que es un estado usualmente como de mucha infatuación, o de mucha, como lo llaman, luna de miel, ¿no? Los primeros meses de la Claro. relación. Ay, sí, aparte yo Y soy en nuestro demandante, caso nos chicas. tocó pues algo muy atípico, ¿no? De repente, imagínate, y digo, yo te entiendo perfectamente. Y incluso yo, ¿no? De, oye, empiezo una relación y de repente 3 meses estoy fuera. Es como, ¿cómo tienen? O sea, y dices, tienen. Sí, como que no, ni siquiera estrenó la relación, ¿no? De que salen, de que el besito, de que van al cine, de que sus primeros fajes. O sea, ya, tiene novia y se fue a trabajar. Entonces, como que, no, no pudo estrenar, digamos, el noviazgo con Jessica. Y mira que le costó ser su novio, porque le costó, ¿eh? No, yo no siento que tengo novio. Y luego, pues eso dificultaba mucho la comunicación, porque pues yo estaba ocupado trabajando y pues de repente eso podía interpretarse porque pues a nadie nos preparó para una relación casi a distancia de esa forma e involuntaria, ¿no? Porque no era como que, ok, no te habías preparado de que ni yo ni tú de, pues no te voy a ver y sabes como que, ok, él va a estar trabajando allá. O sea, Sí, el ritmo de vida que el llevabas ritmo de vida aparte, era o sea, complicado. porque se fue Farid, o sea, literal Farid me llegó, como dicen aquí, o me pidió que fuera su novio, y fue de que, bueno, sí, acepto, yay, al día siguiente sí de que, hey, nos vemos, bye gone, Exacto. y se fueron de que 3 meses porque fuiste por Por Sudamérica, giras, gira de exactamente. conferencias, y aparte, pues, algo que yo no sabía en ese entonces, no estaba sensibilizada con este mundo de Sí, las conferencias, pero es lo demandante y lo exigente exactamente. que es, ¿no? O sea, donde no eres dueño de tu tiempo para nada, donde estás casi, o sea, desde que amaneces hasta las 11 o 12 de la noche fuera, a merced del itinerario y la agenda de quien sea que te esté contratando. Entonces, pues sí, y tú aparte en otro país. Exacto. Entonces, pues sí, bueno, así fue la situación esa primera vez. Y entonces dices que por eso no cuenta o qué? No, o sea, es como un decir, el no cuentable, volviendo a la imprecisión del lenguaje. Dices que no te, Eh, dices que no te importó o qué? exacto. ¿Verdad? No, digo que pues sí, como Dices que, ¿qué? las circunstancias en las que se dio esa primera vez, pues sí afectaron mucho. O sea, no fue, bueno, yo no lo considero como si fuera un intento con todas las variables, haz de cuenta, listas, sino con mucha contaminación. Y pues a final de cuentas, creo que esas situaciones, esas circunstancias a las que, digo, que no estábamos preparados para enfrentar, ninguno ni otro, pues sí provocó mucho, o sea, sí ameritaba muchísima comunicación y muchas herramientas de comunicación. Y más cuando estaban empezando la relación, ¿no? Entonces sí como que fue, chin, aparté y me voy, ¿no? Y bueno, pues también como que les faltó tiempo de conocerse al principio, ¿no? Por eso a lo mejor también tuvieron ese tipo de dificultad. Que en ese momento ninguno de los dos No teníamos, teníamos. claro, Y pues finalmente esas circunstancias promovieron mucho como pues una descomprensión, o sea, sí, un malentendimiento del otro claro, y que finalmente desbocó en, en la ruptura. claro. Y luego ya la segunda, ponle tú que sí fue pues bueno, en contextos diferentes, tú ya habías empezado también en este camino, tuviste una mayor comprensión de lo que se vive, de la demanda, etcétera. Y, y pues bueno, ahí tuvimos una relación de más tiempo Ujú, y ahí pues bueno, la verdad es que fue una ruptura que se dio pues no por algo en específico, así como ujú, una situación, un ujú, acto. O ujú. sea, no teníamos, bueno, yo considero que no teníamos una relación con dinámicas así como, ¿cómo le puedes llamar? Tóxica. Destructivas o que Ujú, alguien le hizo daño al otro, ujú. para nada, sino simplemente fue algo que No poco está. pequeñas cosas se fueron haciendo ya grandes y nos viciaron y decidimos ponerle fin en ese entonces. ¿Pero cuál es? Y que estuvo bien porque pues creo que nos dio cierto espacio para pues reconsiderar las cosas, pensarlas, como aclarar un poco la mente, reafirmar las cosas que queríamos, lo que estábamos buscando. Y ya luego creo que eso convergió
en el último, pues ya en la última vez, que fue que justo me acuerdo que decidimos, oye, pues esta es la última, ¿verdad? O sea, aquí ya es, Sí, de que así no se arma, esta amiga, ya es la ya, última ya y estamos ya bien más. empinados, Pero compadre. creo que a final de cuentas, digo, volviendo al tema, Que estamos empinados. Se pasa. Bueno, es que, pues fueron muchas rupturas, ¿no? A mí me parece que sí son muy persistentes, ya no nada más él, los dos son muy persistentes en quedarse, ¿no? La verdad, otras personas dirían: "Ah, ya, se acabó", ¿no? Entonces, pues qué persistentes, digo, bien. que mencionabas, o sea, a final de cuentas, bueno, de entrada no existe como un manual Ajá. oye, pues una vez es suficiente, dos, dos veces, tres, cuatro, lo que sea. O sea, yo creo que cada quien va a encontrar su propio camino en ese Ujú, aspecto, pero por lo menos en nuestra experiencia, o bueno, en mi experiencia ujú, de todo esto, de lo que yo puedo decir en nuestro propio caso, o en mi propio caso, es que las dos métricas que para mí fueron importantes para como tomar esta decisión fue primero, pues que yo sabía, bueno, te conocía muy bien, tenía la experiencia también de nuestros intentos pasados, y era importante para mí, pues bueno, discernir o distinguir que, no, insisto, no éramos una relación, más bien no éramos no éramos parejas destructivas, ujú. insisto. Bueno, entonces él está diciendo ahí que si algo lo hizo reintentar o regresar con ella para poder, no sé, volver a tener una dinámica con ella de noviazgo o de pareja, fue que vio que dentro de su relación no había dinámicas destructivas o de infidelidad, supongo, eso es súper tóxico. Y entonces tal vez eso lo hizo darse cuenta que se podría intentar porque no había nada como tan pesado en la dinámica como para no volver, ¿va? Eso es lo que nos está diciendo Farid, eso es lo que yo interpreto. En donde nos Tóxico. lastimamos o no sé, si me explico, Sí. entonces, pues bueno, eso era importante, o sea, no estaba, o sea, la decisión de volver no estaba como que el riesgo de, híjole, güey, otra vez, o sea, hay una destructividad, una nocividad o toxicidad, no existía esa parte, entonces era importante eso por un lado. Y por otro lado, que creo que finalmente quizás todo se reduce a eso, es pues decidir si vale la pena la persona. O sea, si la persona vale la pena el riesgo, si la persona vale la pena, porque claro, el doler y el sufrimiento, pues ahí está, ¿no? El dolor de pues, que las cosas no funcionen y todos los obstáculos. Y yo creo, bueno, para él vale la pena ella, por eso lo intentó otra vez. También cabe mencionar que le costó mucho trabajo conquistarla, desde mi punto de vista, ¿sale? Y también eso dice algo de él, como diciendo, ok, me costó mucho trabajo conquistarla, veo que sí vale la pena como mujer, entonces puede intentarlo de nuevo. Que puedes llegar a enfrentar, pues es ingenuo pensar que un intento donde comprometes tus emociones, como lo es una relación, te comprometes tiempo, emociones, no, pues es impensable. Sería ingenuo pensar que no habrá dolor o Ujú. sufrimiento. Entonces quizás todo se reduce a eso, distinguir o concluir si la otra persona vale la pena ese riesgo. Y en mi caso, pues yo concluí que sí, o sea, que sí valías la pena Mm. otro Ah, y se sonreía. intento y que Ella lo ve muy tiernamente. Primera vez que la veo, primera vez que la veo verlo tiernamente. y asumía cualquier posibilidad de dolor o de fracaso, entre comillas, y creo que eso fue lo que me hizo tomar esa decisión. Ujú. Ay, sí vale la pena, Claro. bebé. Tú también vales la pena. Y no sé. Bueno, va, ya le está diciendo que también vale la pena. Bueno, yo creo que para mí, en este sentido, si usted me oye muy fresa, pues es que es lo que estoy viendo, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Em, sí está bien el cómo lo planteó él. ¿En qué sentido? Es como de, a ver, si veo que no fue una dinámica tóxica que me lastimara totalmente, ¿no? Que nada más nos peleamos por desacuerdos y que rompimos por eso, entonces son cosas que se pueden remediar. Y la persona no es alguien que me va a perjudicar, es alguien que tiene valía para mí, entonces se puede intentar. A mí me parece bien. Así y solo así puedes volver a intentarlo de nuevo. Eso es real. Ujú. Aquí. Y ya no sé qué. Oye, y eso que dices está cañón, ¿no? O sea, como creo que eso es, o sea, cuando dices, o sea, creo que eso es cuando se vuelve, te estás en una encrucijada y se vuelve tal vez todavía como más difícil decidir si sí darle para adelante o no, o sea, si darle otra oportunidad o no, o incluso simplemente cerrar la relación, aunque no estés pensando en otra oportunidad, cuando justo no había como nada nocivo, nada tóxico, nada Ujú. violento y acabas hasta bien por la paz, casi casi Ujú. de que te Sí, pues acabas en buena onda, ¿no? deseo lo mejor, abracito incómodo, Claro. ¿sabes? Abracito incómodo. Pues sí, entonces quiere decir que se acabaron bien y que por eso también los hizo de reconsiderar
que podían retomar la relación porque no había nada que de verdad fuera nocivo o tóxico para ellos. Ahí estoy en cañón, porque ¿de dónde te agarras? O sea, ¿de dónde? Pues siento que bueno, yo que he estado en otras relaciones tóxicas, sí es como, pues te agarras del coraje En otras relaciones tóxicas, o sea, ya está diciendo que esta también, bueno. de la decepción, del enojo, ¿no? De la impotencia, sí, de la decepción, ya dije, y como que siento que de ahí sales más fácil, como, no me merece, ¿no? O Ujú. yo merezco algo más, o no era quien pensaba. Sí, eso es cierto, ¿eh? Cuando las personas, que fueron tu pareja, pues, se comportaron de maneras bastante violentas o nada agradables, pues, es más fácil salir de la relación. Claro, si estás sana mentalmente. Pero cuando se trata de algo que terminó bien y que justo no fue por ninguna razón, así que tú digas súper catastrófica o dramática, está bien difícil, Sí, como uno, pues, hacer ese cierre, o dos también, o sea, al momento de pensar si darle una otra oportunidad es como no funcionó, pero pues no fue por nada muy catastrófico, Ujú. ¿no? Entonces como justo me animo o no me animo. Entonces creo que eso lo hace todavía más complejo. Eh, y ahorita que nos platicaste como bueno, no sé si lo viví yo, pero cuando nos platicas cómo lo viviste tú en general, o sea, el por qué decidiste sí darle como otra oportunidad y otra oportunidad a la relación, eh, ¿qué dirías tú en general? O cuál sería como, sí, cuál sería tu pensar en cuanto a cuándo saber si vale la pena o no darle una segunda oportunidad o una tercera Híjole, oportunidad a la persona okey. pues insisto, creo o a que la no existe un relación? manual, o sea, creo que cada quien encuentra su camino, pero quizás una de las métricas más importantes es esa, o sea, es decidir si la otra persona vale la pena, y las implicaciones de volverlo a intentar. Y también asumir con esa responsabilidad, porque creo que muchas veces a lo mejor nomás se vuelve por inercia, por tratar de, Ujú, no sé, no estar solo o sola. Y es como volver a lo familiar cuando empiezas a sentir un poco de disconfort. Y creo que asumir la responsabilidad de regresar es también como distinguir o definir, o a lo mejor no con total claridad, pero estar por lo menos dispuesto a hacer un intento diferente, ¿no? A mejorar las cosas que a lo mejor hicieron en el pasado que no funcionara. Creo yo, ¿verdad? Digo, yo sé que a lo mejor a veces esas cosas. Sobre todo con lo de la persona, ¿no? Si esa persona no tuvo faltas de respeto hacia ti, si no hubo infidelidad o si no hubo algo que humillación o demás, pues puedes decir, okey, tal vez estábamos volvemos a lo mismo, en un desacuerdo, en una falla de comunicación, tal vez estábamos un poquito cansados, nos falta conocernos más, y puedes así ver si vale la pena esa persona o no para volverlo a intentar, ¿no? Cosas se pueden dar de manera espontánea, pero bueno, por lo menos mi perfil de persona, porque insisto, cada quien encuentra su ujú. propio camino, pero mi perfil de persona sí me ayuda mucho como tener claridad, no completa, pero por lo menos decir, oye, esto salió mal la vez pasada, hay que trabajar en esto, o hay que estar dispuestos a trabajar en esto, a mejorar en esto. A mí me ayuda, o sea, creo que es una forma de Ujú. tener un poquito más de control sobre el resultado, que yo sé que en última instancia no lo controlas tú, porque pues es una dinámica, o sea, no depende de uno. Es finalmente lo que creo yo que puede. También tienes que tener conciencia de lo que está fallando en la relación, ¿verdad? Si está fallando la comunicación, si está fallando el tiempo, si está fallando los lenguajes de amor que hay en la relación, si se está entrometiendo más gente, como ahorita, que todo el mundo nos estamos metiendo en la relación. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿sale? Además, bueno, esto es una opinión desde profesional a personal. Es una pena que ellos hayan tenido que pasar por esto, y lo digo sinceramente, cuando están comprometidos y se van a casar. Me parece hasta muy maquiavélico lo que les pasó. Em, ¿Qué sucede? No lo hubieran anunciado, ¿sale? Eso no se hubiera anunciado. Ahora, ¿tienen derecho a anunciarlo? Por supuesto que sí. ¿Los 2 se dedican a las redes? Por supuesto, sí. Pero yo diría que mejor lo hubieran anunciado ya casados, o ya 2 días de casarse, o para que nadie estuviera manoseando esta situación y sacaran los fantasmas del pasado, ¿no? Los fantasmas del pasado. Ahora, también su personalidad es exhibicionista, la verdad, por eso están haciendo esto. Los que estamos en redes, pues sí, somos exhibicionistas. Ah, entonces, eso también es como el lado B del exhibicionista, que van a manosear tu relación, van a ver tu persona, un montón de gente, esa masa amorfa de personas, vamos a estar ahí diciendo, ay, eres un migajero, tú eres una payasa, o eres una buena onda y tú eres un mamón. O sea, entonces, cuando tú tienes un proyecto de vida tan importante como el casarte, sí lo tienes que cuidar mucho de ese tipo de masa,
desde la que está cerca de ti hasta la que está fuera de ti, llámese tus suscriptores, las interacciones y quien sea, ¿no? Em, ellos hubieran sido un poquito más reservados a eso para que no les hubieran hecho esto. Ujú. A la vez, también considero bueno, porque así también depuraron ellos suscriptores. ¿Por qué? Porque también está bien que te siga la gente que te admira y te quiere, y que sabe perfectamente que tú les estás aportando algo, y que no te van a estar señalando por situaciones tontas como un podcast, de que yo estuve 3 años tras esta mujer, es muy mi vida, ¿no? Entonces, o yo me di a desear 20 años, Jessica. Qué bueno también por ese lado, porque también al final va a estar la gente que realmente los quiera, realmente los admire y realmente esté contento o contenta de que ellos estén unidos. También por ese lado está bien la depuración que están viviendo, pero se lo hubieran ahorrado si hubieran sido un poquito más discretos. Pero bueno, esa es mi opinión. Puede ayudar, o sea, esas dos cosas. Ok. ¿Y qué factores esenciales crees que tenga que haber como en esta segunda o tercera, cuarta oportunidad, lo que sea, como para que pueda funcionar? Yo sé que puede ser algo muy general, sé Ujú, que cada caso es un caso, sí. pero si tuvieras que, y en tu experiencia, como elegir como ciertas cosas que tiene que haber diferente, ahorita que mencionabas de intentarlo diferente para que pueda funcionar, ¿cuáles Ujú. dirías que son? Pues de entrada, una disposición, una voluntad y disposición de ambas partes por mejorar los aspectos que a lo mejor provocaron o influyeron en la ruptura anterior, definitivamente creo. Ujú. O más bien, vamos a desglosarlo en esta forma, muy similar a lo que promueve un proceso terapéutico favorable, que primero, bueno, empezar por el reconocimiento de los problemas. Pues primero tienes que reconocer que tienes un problema, ¿verdad? Reconozco que tengo fallas en dirigirme con mi pareja, que soy una persona tal vez muy egoísta en escucharlo, que soy un tanto prepotente, ¿verdad? Que me gusta tener la razón en todo, o no sé. Reconozco que lo hice sentir mal, bla, 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 y que tal vez me ha causado problemas con los demás, ¿no? Ese es reconocer como un problema dentro de la comunicación en terapia de pareja. Entonces, cuando el otro dice, ok, sí, me ha dolido lo que me has dicho, vamos a ver cómo se puede cambiar. Y van a terapia, se trabaja súper bien porque ya hay una disposición de querer cambiar para bien, primero a, a ti como persona y tu relación o dinámica de pareja. O sea, creo que eso es algo muy importante, una condición Ujú. necesaria, pero no suficiente, ¿verdad? Porque el mero reconocimiento de un problema no te asegura que lo vayas necesariamente a resolver. Pero sí es preciso reconocerlo, porque si no lo reconoces, pues lo vas a repetir, probablemente. Entonces, en primera instancia, un reconocimiento de los problemas, pero de ambas partes. O sea, objetivamente, ¿sabes qué? Nos faltó esto lo pudimos haber hecho mejor, o sea, como que un reconocimiento de eso. Segundo, un deseo genuino de que mejore. Porque pues reconocer algo no significa, insisto, que necesariamente quieres que mejore. A lo mejor simplemente lo reconoces, pero pues X, a ver qué pasa. Entonces, un reconocimiento, un deseo genuino de que las cosas mejoren y, en tercera instancia, la voluntad y disposición y hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque si quieres que mejore es porque quieres que la relación continúe bien. Si tú quieres que mejore es porque realmente te interesa esa persona. Muchas de las preguntas que hay en terapia de pareja es de, ¿tú quieres a esta chica? ¿Realmente quieres a Jessica? ¿Si te ves con ella a futuro? Le puedo decir sí, sí la quiero, la respeto y ella puede decir sí, sí lo quiero. ¿Te ves con él a futuro? Sí. Entonces, con eso ya tienes mucho ganado porque, bueno, si ellos quieren verse a futuro, entonces sí tienen una disposición de poder cambiar el diálogo en relación a si les falta, no sé, un poquito más de disposición de tiempo, disposición en el lenguaje, de tener modos más agradables de dirigirse uno al otro, o sea, cambian muchas cosas. Pero si ellos no se ven a futuro, o ellos dicen, pues sí la quiero, pero no sé, ahí ya tenemos un problemón enorme. Posible para que eso mejore. ¿No? O sea, creo que esas cosas, ojo, que no te aseguran que vaya a funcionar, no te aseguran. Pero que Nada te asegura. por lo menos es lo que puedes hacer en donde estás, con lo que tienes, y puedes como a lo mejor incrementar la probabilidad de éxito, pues definitivamente es lo que a ti te corresponde. Ya si eso va a hacer que funcione o no, no tienes la certeza ni la garantía, pero pues bueno, ahí es donde se vuelve un acto de fe, insisto, por la otra persona. Vale la Yo diría de un acto de confianza. Tú pones ese porcentaje de confianza, haces todo lo posible de tu parte y lo demás se va moviendo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, nada es absoluto, pero tú quieres mejorar, ¿sale? Entonces, esa es la idea. pena intentarlo sin garantías de que vaya a funcionar, pero sí en intencionalidad, es decir, que mi intención es que sí funcione, que sí mejore, pues creo que ahí podría haber un intento mejor.
¿no? Y en tu caso, en nuestro caso, pero específicamente tú, ¿qué crees que hiciste? O sea, ¿qué fue lo más importante que hiciste diferente en este tercer y último intento para que pudiera funcionar? O intentando que pudiera funcionar. Pues bueno, de entrada, alguna cosita. Pues creo que el ser un poquito más firme en cuanto a mis límites fue algo que definitivamente me ayudó. ¡Ay, caray! Porque, o sea, creo que eso, y muchas parejas probablemente se pueden identificar, porque produce un ciclo vicioso bien, bien feo. O sea, porque cuando no eres capaz de poner límites, es decir, Farid, nice aquí. Nice, porque en tu primer podcast con esta mujer no pusiste límites, absolutamente con tu novia y ahora con tu prometida, ya el hecho de decir que en terapia te diste cuenta que no pones límites. Very good, muy bien. poder decir que no cuando no quieres, de poder y como decir las cosas. Sí, es cierto, ¿por qué? Porque él estaba muy complaciente con ella, demasiado complaciente, demasiado, demasiado. Y no ponía límites, ¿no? De hecho, hasta se ponía mal. Estaba, por eso le decían sí al pobre Farid. Que sientes y piensas, terminas cargando cosas y acumulando cosas y te sientes incomprendido y te sientes invalidado. Incluso y muchas veces por tu propia culpa, ¿no? Porque pues, no supiste ser firme en ciertas cosas, poner ciertos límites. Esa voz me agrada, me da gusto, porque el trabajo esencial de Farid en terapia son los límites en esto. Por lo que vimos, porque realmente estaba incómodo con lo que la chica estaba diciendo, con lo que Jessica estaba diciendo, o cómo se vanagloriaba con eso. Ujú. Y qué bueno que lo haya visto. Y por eso digo que produce a veces un ciclo como bien feito, porque pues no eres capaz de poner límites, pero tú estás contribuyendo a que entonces te sientes incomprendido, entonces estás acumulando cosas y luego no dices cosas y luego vas acumulando. Y cada Entonces, vez aparte te sientes más y más. porque se va acumulando esa Exacto, tensión o esa exactamente. inconformidad. Por eso digo, es un ciclo de retroalimentación. Y como que el poder, ¿no? Empezar a sentirme más seguro a la hora de imponer límites, creo que sí fue algo. Wow, eso está súper bien, ¿eh? Aquí muy bien con Farid, porque el hecho, vas poco a poco, o sea, porque poner límites, de hecho, no nos enseñan a poner límites, o somos extremadamente radicales en ponerlo de, ya no quiero nada, tipo Dallas, no tengan relaciones de nada, o, ay, sí, ya, déjalo pasar, no, no importa. Somos bien laxos o bien radicales en poner límites, pero no nos enseñan a poder sentirnos seguros en decir no, porque los límites son para uno. Entonces, muy bien con Farid, todo se hace poco a poco. Todo esto de los límites son poco a poco porque no nos enseñan somos sobre todo en nuestro país, es muy condescendiente, ¿no? Ay, no importa, tu casa es mi casa. Ay, pon otra mejilla, todas estas cosas, ¿no? No vemos las letras pequeñas. Entonces, eso también se ve reflejado en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de trabajo. Entonces, en él se veía reflejado, la verdad, con Jessica. Y que él diga que el poner límites y sentirse más seguro cada vez en hacerlo en su relación de pareja, pues la verdad, bastante bien. Que me liberaba de esas tensiones, porque finalmente como podía decir lo que sentía, ¿no? Y creo que ahí, pero ojo, todo es mutuo, o sea, porque así como está la persona que pone límites, también está la persona que los respeta, ¿no? O sea, Y se le queda viendo. A ver cómo lo respetas. que es importante, o sea, insisto, pues en toda dinámica de pareja hay dos partes, o sea, no basta con que uno haga algo, ¿verdad? Porque él puede poner límites y a decir, ay, no, déjame, ¿yo qué? Nah, algo así. También, a ver, también está la parte asertiva de ponerlos. O sea, tampoco se trata como, es muy diferente poner un límite como grosero, ¿no? Y agresivo. Sí, tienes que ser asertivo y asertiva en poner límites y decir, no, no me menciones así, o ¿sabes qué? Me pareció bastante altanera tu manera de decirme que soy un migajero, mi amor, ¿qué te pasa? No sé. Y violento a poner un límite de forma asertiva. O sea, obviamente hay muchas variables que influyen, pero bueno, digamos que estamos hablando de formas asertivas. Y cuando dices, perdón, pero poner límites, ¿cómo a qué te refieres? Pues puede, Así de se queda viendo así de, a ver, ¿a qué te refieres, mi amorcito? Así, con una cara así como muy de ternura. no sé, puedo decir, no quiero hacer esto, no quiero ir a este lado, no voy a, si me explico, no voy a ceder Porque es mandona, mi amor, eres en esta mandona. parte, porque esto sí es un innegociable para mí. Me voy a dormir temprano. Me voy a dormir temprano, porque, por ejemplo, algo muy característico de nosotros es como yo soy muy disciplinado, me duermo temprano, despierto temprano,
y tú, pues bueno, sueles, Y yo, sí, ¿qué vas a decir? no, sueles ¿Qué vas a decir? Que no es muy disciplinada, que a lo mejor duerme muy a tarde. ser más flexible, la verdad. Tú eres Me más, encantó cómo lo dice bonito, flexible. Para no decir de que cero no, eres disciplinada. más flexible, Pues no, sí. no eres más rígido, tú no eres tan rígida en tus horarios conmigo. No, A ver, claro. y yo, No yo sé. admito que yo puedo ser un extremo, lo admito. O sea, yo sí soy muy como obsesivo en ese Sí. aspecto de, oye, respetar mi horario, de dormirme temprano y levantarme temprano. Y por ejemplo, justo eso, no sé, algo a lo mejor muy insignificante, pero pues para mí sí era gran problema. Era como que, pues sí, o sea, tú no ves las mismas cosas que yo lo veo, no ves lo importante que para mí a lo mejor es y lo angustiante que para mí puede ser como romper con esa disciplina. Borja se despierta tarde, estar hablando con ella mucho tiempo, no sé, en la noche, y amanece ya súper cansado y tiene que hacer varias actividades y ella está, como si nada, ¿no? Y yo a lo mejor fallaba en, oye, decirte, no, sabes que me voy a dormir, ya me voy. Entonces él se quedaba así como que, sí, mi amor, sí, mi amor. Y Jessica, sí, fíjate que fui a África, mi amor, la. ¿Y cómo nos vamos a casar? Y vamos a ir con tu primo, y vamos a ir acá, y vamos a ir a la posada de Monterrey. Y él así de, sí, mi amor. Y no le decía, ya, me tengo que dormir, mi vida, mañana platicamos, despiértate, sé feliz, cuando te despiertes no me hables porque vas a seguir dormido. No sé, ¿no? A mi casa a dormir a esta hora, ¿no? Entonces Sí, ahí sí. se creaba un ciclo ¿no? Sí, sí. Pues sí, de rencor, ¿no? De que es que ya no Y se toca así de, ay, qué incomodidad, pero se creaba un ciclo de rencor. me entiende porque Bueno, para mí es importante dormirme temprano y ella parece que aunque le diga siempre, siempre lo hace. Pero pues ahí hay una contribución mía también. O sea, yo estoy contribuyendo en no ser firme, en decir, ya me voy. sí, porque él está dejándole todo a ella, ¿no? A él le está diciendo, a ver, parece que no se da cuenta, Jessica, que me tengo que dormir temprano, ya parece, ya le está diciendo 20 veces que me tengo que despertar temprano y ella se sigue, qué poco considerada, pero cuando ella hablaba, él se sigue y no le dice, ¿sabes qué, mi amor? Me tengo que dormir. Ya estoy muy cansado, ya no te estoy escuchando, ¿qué te parece si mañana nos vemos? Claro, No, porque claro. tú, no sé, de nomás me rogabas un poquito y ya yo Sí. Yo era cedía. que, ándale, gordo, pero nada más media hora más de que, y Farid de que, ay, está bien. O sea, Pero detrás de ese CDR estaba un rencor de no mentir. La persona que no pone límites es rencorosa. Por eso decíamos, ¿verdad? Como la temachóloga también, y como psicóloga, la persona que no pone límites es rencorosa. Por dentro está de, uy, mi novio aquí no se da cuenta que ya tengo sueño. O sea, ¿qué le pasa? Uy, pero no se atreve a decirle. También está incómodo, por ejemplo, en el podcast donde se ve incómodo y él está así como de, oye, estoy diciendo que soy un rogón, ajá, pero no le dice: "Oye, mi amor, ¿sabes qué?". No se dice volvido, se dice vuelto. Ajá. Y por dentro él puede decir: "Ay, ya dijo volvido, qué mal se oye, nos van a decir que somos unos tontos". Pero después: "Sí, mi amor, tú puedes decir lo que tú quieras". Ujú. Entonces, el rencoroso, es alguien que no pone límites. Entiende, esto es claro. importante para mí, etcétera. Y digo, estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor puede sonar insignificante, pero es como No, una es ejemplificación de un importante. escenario en donde se da No, esta situación, aparte esta dinámica. las cositas más, o sea, esas dinámicas o prácticas o actitudes más sencillas o insignificantes o cotidianas, luego son las que a final de cuentas con el tiempo Se se acumula, acumulan exacto. y crean tipo explosiones y tormentas, ¿no? O sea, porque pues sí, pero tal vez si nos vemos, no sé, 2 veces a la semana o entre semana o en fin de semana y cada vez pasa eso, que yo sé que no, quédate Ujú, más, no sé qué, bla, 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 pues cuántas veces no estás yendo en contra de lo que tú quieres, claro. ¿no? Y entonces pues obviamente Ujú, eso se acumula. exacto. Entonces sí, Se acumula y la culpa no lo tiene el otro. Bueno, hay una responsabilidad de no respeto, pero al final, pues el que no pone límites es el que tiene mayor responsabilidad porque pues no eres adivina, ¿verdad? O adivino. sí, Y pero digo, claro. y nadie haciéndolo con ninguna mala intención. O sea, No, porque claro, para sí. mí yo ahora quiero pasar más tiempo contigo, no pasa nada si nos dormimos un poquito más Porque tarde, es tu forma de ver porque el a mundo. mí o sea, pues yo justo, o sea, yo soy mucho más flexible en mis horarios. Y Farid sí era como que, no, de que son las 9:58. No, y así, ¿no? Digo que Entonces, también vale la pena destacar que tampoco se trata, o sea, que eso es lo bonito, lo conflictuante y a la vez bonito de las relaciones, ¿no? Em, que en la otredad, en la diferencia es donde se produce. El conflicto sí, Ay, la otredad. Ay, ese es muy pero psicológico. también la transformación. Y eso es bien bonito porque muchas veces O sea, el mundo del otro, la otredad, la otra visión. como que tratamos de, o sea, pensamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra pareja ideal? Pero
realmente no existe una pareja ideal, en el sentido de que muchas veces lo que nosotros imaginamos de una pareja ideal no son más que nuestras propias proyecciones de lo que creemos que necesitamos. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de una pareja ideal, estamos justamente proyectando nuestras necesidades, lo que queremos que el otro sea para nosotros. Ujú, ujú, Y ujú. realmente, sí, me explico, y estamos en ese sentido anulando la otra edad, estamos anulando la diferencia. La diferencia del otro, ¿no? Que a lo mejor tú quieres que te diga: "Te amo", o que te regale cosas, si el otro te está haciendo actitudes de servicio para que estés bien y tú crees que no te quiere. Y esa es su otra edad, la manera en cómo el otro te manifiesta su amor. Del otro, porque la gran mayoría de las veces el otro no va a encajar con ese molde y el otro no viene contigo a cumplir un guión, no viene contigo a, porque incluso podrías decir que eso es algo un poco narcisista, ¿no? Es decir, quiero estar con el otro en tanto que el otro Me de pueda satisfacer mis necesidades. Ujú, Es decir, voy a andar con el otro mientras el otro sea como yo quiero que sea, como si fuera un otro yo. ujú. Y es como, bueno, o sea, eso no es. O sea, el otro no vino a cumplir con un guión contigo. Y además, es en la otra edad y es en la diferencia donde se produce la transformación. O sea, en donde me conflictúa el otro, en donde el otro me empuja hacia lugares en donde yo no podría haber ido por mi propia cuenta. Es donde se produce la transformación. Y eso Sí, eso sí es cierto, ¿eh? También no hay que pasarnos de que todo va a ser malestar, ¿verdad? Pero, sí es cierto, donde algo te molesta de un otro, puedes haber una transformación, sobre todo si es tu pareja, ¿no? solamente se da en la diferencia. Y Claro. eso es, por ejemplo, lo que quería decir. A ver, tampoco se trata como de, oye, no, o sea, yo soy estructurado y disciplinado y yo a las 10 de la noche siempre me voy a ir a dormir, ¿verdad? Y se acabó. No, tampoco, sino se trata de, a ver, pues a veces hay que ceder y a veces hay que ser más flexibles. Y yo creo que eso A veces puede ser a las 11 o a las 10:10. Y también ella, pues, puede decir: "Okey, no siempre va a estar conmigo a las 10 de la noche o 11, ¿no? Lo tengo que dejar dormir, a lo mejor platicamos más después, no sé, por ahí de las 3 de la mañana". es algo que, en lo que tú me has transformado bastante. Y te lo he dicho, ¿no? Y que es algo que me gusta mucho. Y Sí, porque lo saca del cuadro, ¿no? Como que Jessica ahí lo saca a él de la cuadradez, porque es un hombre que es obsesivo, es alguien que es de reglas como estructuradas, muy, muy firmes, y ella es un poquito como más, variable. Entonces, eso lo puede ayudar a él a salir un poquito de sus muros, ¿no? y de cómo, sí, yo insisto que sí tengo un carácter muy obsesivo y soy muy, muy rígido en ciertas cosas, pero gracias a tu otra edad y a tu diferencia, he logrado ser flexible en muchas cosas que antes a lo mejor no hubiera podido y me he dado cuenta en esa flexibilidad que no pasa nada, ¿no? Mm. Incluso he disfrutado de muchas cosas que a lo mejor nunca hubiera disfrutado si no hubiera tenido ese choque, ese conflicto. Claro que la forma, la forma en la que se enfrenta un conflicto es muy importante. O sea, Claro. no, cuando hablo de, o sea, no quiero tampoco romantizar el conflicto, porque, o sea, más bien, lo que estoy tratando de decir es que el conflicto no es bueno ni malo en sí mismo, sino que la calidad, o sea, la forma en la que se enfrenta el conflicto, o sea, la calidad del conflicto muchas veces es mucho más importante, es lo más importante que todo, porque insisto, Sí, es cómo tú quieres solucionar el conflicto, porque conflicto va a haber siempre. O lo puedes solucionar ya tajada, decir: "Ya váyanse, ya no sirve de nada", o, pues, vamos a ver qué se puede hacer de una manera pacífica, o como dice Miku, ¿no? Nos agarramos del chongo. Entonces, bueno, el conflicto puede ser transformador. Claro. Si no hay conflicto, no hay transformación. Si no hay sí, pues, tiene que haber un movimiento, si no, ¿cómo? Si todo es dulzura y amor, pues, entonces, no, tiene que haber salsita para que haya una transformación y volvemos a la resignificación, una resiliencia de algo, ¿no? Pues por ese lado está bastante bien. conflicto, no te conozco, porque el conflicto surge de la diferencia. Y somos seres humanos que somos diferentes, obviamente. Tú tienes tu propia percepción del mundo, yo tengo mi propia percepción del mundo, somos diferentes, pensamos cosas diferentes. Y si nunca hay conflicto, entonces no hay choque de diferencias. Y si no hay choque de diferencias, no hay transformación, No hay aprendizaje. no hay aprendizaje. Claro, No puedo entenderte mejor. Y si claro. no puedo entenderte mejor, no puedo satisfacer mejor tus necesidades. Ujú. Y ojo, no estoy hablando que es unilateral. Estamos hablando que siempre cuando hablamos de un amor romántico de pareja, estamos dando por sentado como una reciprocidad. Es decir, por eso decía, no se trata de que nomás ver al otro en cuanto al otro pueda satisfacerme nada más a mí, sino que en el deseo de querer satisfacer tus necesidades porque quiero darme de ti, digo, quiero darme de mí a ti, me quiero investir en ti, hay una reciprocidad incondicional que entonces produce el amor, en donde yo me doy a ti porque quiero darme a ti y tú te das a mí porque quieres darme a mí, ¿no? Ujú. Entonces, digo, bueno, A ver, y creo que también, o sea, y eso es lo bonito de estar con alguien muy diferente a ti, que algo que nos decían en terapia de pareja, que ya pasaremos luego a ese tema, es que muchas veces, o sea, nos decía la psicóloga, que muchas veces lo que hace, o sea, lo que hace que las personas en un inicio se enamoren, como sus diferencias, que es como es que me encanta que él me da esto, me complementa así o lo que tú quieras, como esas diferencias, luego con el tiempo, si no se saben tratar y gestionar, son las que irónicamente sí, terminan haciendo que sea precisamente por esas mismas diferencias las que se separan, claro, claro. ¿no? Entonces creo que lo que dices es muy importante, como no pasa nada si eres diferente, más al contrario, yo también en terapia me he dado cuenta que es como, creo que nadie quisiera estar con una persona igual a ella, o sea, o tal vez sí las haya y funcionen, pero, o sea, creo que en general, yo pienso,
o sea, mi psicóloga me iba a preguntar, ¿cómo quisieras estar con una persona igual a ti? O sea, andar con otra Jessica o un Jessico, sería como, pues no, sería tal vez un desmadre, ¿no? O tendría muy poca estructura en mi vida. O sea, obviamente, tú también me has enseñado bastantes cosas sobre disciplina, sobre estructura, Y eso le gusta, ¿sale? Porque ella necesita como eso y lo ha buscado desde el inicio por eso. sobre puntualidad, sobre profesionalismo, que me han servido en mi vida. Y no solamente, o sea, eso también lo padre de las relaciones de pareja, que lo aprendes con tu pareja, pero que te impacta en todas las demás áreas de tu vida. O sea, que te impacta con tus amigos, o que te impacta con tu familia, o que te impacta Claro. con tu trabajo, ¿no? Si lo sabes gestionar bien. Está difícil también, ahorita lo decimos muy bonito, ¿verdad? Y todo, pero pues también saber sobrellevar y aprender esas diferencias y saber qué es lo que puedo, dónde puedo ceder, dónde tú puedes ceder, dónde de plano no, porque esto no, nomás no puedo. Y qué de esto puedo también quedarme y replicar en otras áreas de mi vida que me va a servir, como el dormirme temprano o como el ser más puntual, o en tu caso el alivianarte un poquito más. O sea, creo que ahí está como el eureka, ¿no? Pero pues llegar ahí también es difícil. A mí lo que, hablando de, ahorita que decía tú que hiciste diferente, queriendo aportar yo también, fue que en esta última vez, digo, hace 4 años que volvimos, creo que no fue coincidencia, porque ahorita dices, no, pues por ejemplo, algo que me sirvió mucho fue poner mis límites. Y te preguntar, sí, pero ¿cómo te diste cuenta de eso? Sé que también fue por un proceso terapéutico. Claro. Y no fue coincidencia que tú y yo, cuando cortamos esa última vez, estuvimos más de un año separados, que creo que eso es importante también. O sea, ahorita que decíamos como si Más de un año. volver, no volver, o qué cosas son indispensables para volver o no, yo también diría, un consejo no solicitado, pero pues también dejar que pase un tiempo, ¿no? O sea, para que Sí, pues, para que asientes un poquito las cosas, ¿no? Decir, bueno, déjame extrañarte tantito. pase esta parte del corazón súper roto y la falta de raciocinio y así, y pensar que pase el tiempo de desacostumbrarte de la persona para poder entonces tomar tal vez una decisión más racional de si deberías estar con esa persona, o si quieres, o si puede funcionar o no, y buscar tener tal vez un intento más acertado. En nuestro caso dejamos pasar más de un año, ¿no? Hasta antes de tomar la decisión de sí volver, y entonces pudo haber sido tal vez de una manera como más fría. Y en ese año también tú y yo empezamos a ir a terapia psicológica, o sea, los dos, por nuestra cuenta, por aparte, sin hablarnos ni ponernos de acuerdo. Nada más, bueno, en mi caso fue pues justo, acabo de cortar y tengo X o Y mil cosas más, y fue empezar un proceso terapéutico donde estuve un año, y digo, sigo hasta la fecha, pero que estoy segura que me sirvió bastante para también regresar contigo y regresar diferente y todavía en un proceso, ¿no? Pero sí, algo que considero también indispensable para un mejor intento en pareja es el trabajo personal. O sea, el trabajar en ti para poder que se refleje eso en tu relación con la otra persona. Y no te necesitas cortar para eso, ¿verdad? O sea, Ok, muy interesante lo que dice Jessica. La verdad, aquí parece otra Jessica. Hay un notable crecimiento donde ella está dando una importancia del crecimiento como persona. Hay algo que es bien interesante acá, que ella lo dice, es de, ok, cortamos y fue un año, donde pudieron haber pasado un montón de cosas, pero ella da a entender que es de, me fui a terapia, fui a ver qué onda conmigo, fui a conocerme, fui a ver, darnos tiempo en ese sentido, darnos un buen tiempo, no solamente darnos tiempo, sino darnos bien un tiempo para crecer y trabajar en ellos mismos. Hasta aquí se ve bastante bien, la verdad, una diferencia grande del primer podcast, que yo pensé que era reciente el otro podcast, luego cuando vi que tenía 2, 3 años, dije, ay, hijo, ¿verdad? Yo ni siquiera sabía que ellos eran pareja. Y pues se oye bastante inteligente, bastante más con herramientas. Vamos a ver la tercera parte. Hasta aquí lo dejo. A una hora la segunda parte de Nos vamos a casar. Y pues todo muy bonito, todo muy bien, todo muy fine. Y en la tercera parte voy a dar mis conclusiones y voy a decir qué onda, qué pienso yo de esto que ha pasado, la polémica de Farid, que ya le hemos dedicado un montón a Jessica y a Farid en este canal, desde la temashóloga hasta la psicóloga, y ustedes también han hecho un gran aporte a este tema. ¿Por qué? Porque aparte de que son dos personas influencers, la verdad, en las redes, pues muchas personas están en esa situación o creen estar en esta situación y pues es interesante, siempre es interesante por muchos temas, el caso de ellos dos, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo dejamos. Segunda parte, mañana será la tercera o pasó mañana la tercera. Así es que les mando un beso, un abrazo, agradeciendo siempre sus likes. Acuérdense, es un en vivo, no, es un video, no es un en vivo, no es un resubido, es un video. Así es que les agradezco la atención. Pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto fue Psicología con Gracia, conmigo, con Karen García Gracia.